Muy bienvenidas, muy bienvenido a esta quinta cápsula del programa Encauce. Hoy vamos a tener un tema muy específico, ¿qué es esto de inicio de actividades? Sé que mi organización va a iniciar actividades o quiere o debería iniciar actividades, así que voy a estar aquí muy atenta, muy atento a ver de qué se trata. Y justamente para este inicio, para este taller, tenemos preparado algo que, como nos caracteriza a nosotros en Encauce, esperamos que sea en un lenguaje simple, porque a veces esto de tener un contador que le resuelva a uno las cosas fácilmente, sabemos que es un poco escaso. Entonces, una primera pregunta que les quiero convocar para abrir la conversa es, ¿Ya? ¿ustedes Yo son supongo que sí. si su organización tiene o no tiene inicio de actividades? No me lo respondan, piénsenlo para ustedes. ¿Soy consciente si mi organización tiene o no inicio de actividades? Porque eso es como un antes y después de para las organizaciones. Vamos a decirlo así, el inicio de actividades es como cuando uno está lolito y quiere ir a carretear, pero no lo dejan entrar a las discos. Y cuando inicia una actividades, ya tienes el carnet para entrar en la disco, pero nadie te lo pide. Más o menos es así. O sea que hoy vamos a hablar de qué es esto de un inicio de actividades, para qué sirve y más puntualmente, bienvenida Millaray, hoy vamos a entender qué es un inicio de actividades, por qué se le llama así. Vamos a conocer en profundidad cuándo es necesario iniciar actividades y cuándo no, porque no es necesario para todas las organizaciones. Y aún así, si queremos tener inicio de actividades, ¿cuáles son esas obligaciones tributarias o contables que nos traería y cómo las podemos abordar? Además de algunos tips que dejamos para el final. Quiero darles un mensaje a continuación. Todo lo que vamos a aprender hoy, ahora, es válido no solamente para organizaciones sin fines de lucro. Todo lo que vamos a aprender hoy es válido para personas que tengan un emprendimiento y quieran tener eh, o tengan una empresa, un emprendimiento, una empresa, un negocio con un root diferente al suyo personal. O sea, yo, Steven Espinosa, root 18 millones, quiero fundar una empresa que se llame Juntos Somos Más, y el root de esa empresa que va a vender servicios es 75 millones 321, en fin. Este taller también sirve para usted. También sirve por si Steven quiere hacer un mini market y en ese mini Steven va a hacer una actividad económica. Entonces Steven va a iniciar actividad con su propio root para vender y comprar cosas. Este taller también es para usted. Y por cierto, si su organización social, obviamente nos vamos a enfocar mucho más en eso, pero si su organización social entró el bichito de tener actividades, este taller es para ustedes. Hoy la idea con este taller no es que todas salgamos expertas, expertos como unos tributaristas, pero yo sí les quiero dar un mensaje, muchachas y muchachos que están aquí. Esto es un taller de altísima gerencia. Esto es todo lo que un presidente, representante legal o tesorero, tesorera de una organización sin fines de lucro debería saber. O sea, esto es alta gerencia. Esto no es para el voluntario o voluntaria que llega, esto no es para la persona que se encarga de un taller, esto no es para la persona que se encarga necesariamente de un proyecto, esto es para gerentas, gerentes, representantes legales de organizaciones sin fines de lucro, o sea, ustedes. Así que voy a empezar con un caso. Este caso nos va a llevar o nos va a hilar todo el taller de ahora en adelante. Y es Fundación Manos a la Tierra. Lo voy a leer para que lo compartamos. Es una organización sin fines de lucro, también se les llama OSFL, Organización Sin Fines de Lucro, ubicada en la comuna de Pomaire, en la región metropolitana. Su objetivo es la promoción del arte y la cultura local, enfocándose en la artesanía en greda y cerámica. La fundación obtuvo un rol único tributario, o sea, un RUT, y quiere financiar sus proyectos sociales, tales como talleres gratuitos para niños y adultos mayores por medio de la venta de artesanías realizadas por los miembros de la comunidad, y sus estatutos contemplan la venta de artesanías, por supuesto. Asimismo, un posible donante le exigió presentación de balances e impuestos para evaluar la posible asignación de un fondo grande con el que podrían incluso contratar a personas bajo contrato laboral.
Este es el caso. Esto es una fundación, esto está basado en un hecho real. Y aquí la primera pregunta que nos surge y que quiero compartir con ustedes es, ¿todas las organizaciones sin fines de lucro deben hacer inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no? ¿Todas tienen que hacer inicio de actividades? ¿O depende? No, dice la Andrea. Muy bien. O sea, ¿una junta de vecinos tiene que hacer inicio de actividades? No. ¿Puede ser junta de vecinos? Uh-huh. ¿Qué piensan los demás? Yo tengo una duda, porque sí, pienso que no, porque si es que no se ofrece un servicio, a lo mejor no es necesario. Pero tengo una duda. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, a nosotros nos pasa, y sigo con esa duda, tenemos un financiamiento y dentro de nosotros mismos estamos recibiendo un honorario y estamos boleteando a la organización? Siendo miembros de la Eso directiva. no, El apellido de tu pregunta. sí, El resto. Miren, fundaciones, sí. corporaciones, en Ahí, general organizaciones sin fines de lucro, tienen una especie de resguardo respecto a eso. Las y los directores de una organización sin fines de lucro no pueden recibir ningún salario u honorario por ejercer el cargo de directiva. Punto. Por tanto, tú sí puedes recibir un salario o un sueldo por la contribución en un proyecto específico de tu organización. O sea, no puede, bajo ningún motivo, tu boleta de honorarios puede decir labores de presidenta, asociación o corporación o ya, fundación Bosques de Huiro. Prohibidísimo, prohibidísimo. sí, Pero si tú me pones, por ejemplo, en esa boleta, coordinación, proyecto, fondo costero, eso, enero del 2026, no hay ningún eso. problema. Uh-huh. Eso es. Y en ese caso, uno no tiene que tener iniciación de actividades, la organización, en ese último La caso. verdad es que no, la verdad es que no. Y lo vamos a ver durante el resto del taller. Entonces, te Ya, anticipo de que no, pero vamos a saber por qué no hay que iniciar ya, actividades ya, bajo súper. eso. Gracias a Ya, Andrea, gracias. porque Andrea nos dice, no, una organización como una junta de vecinos necesita RUT, pero no así inicio de actividades. Perfecto, así que vamos a seguir entonces. La Fundación Manos de la Tierra puede comenzar a vender sus gredas desde que obtiene el RUT. Acá hay dos preguntas en uno. La pregunta que yo les quiero hacer es, ¿una fundación puede vender cosas y comprar cosas y vender servicios y vender gredas y productos? ¿Qué les parece a ustedes? Millaray dice, sí, se puede. ¿Alguien no está de acuerdo? ¿Una fundación no debería vender cosas porque para eso están las empresas? ¿Qué piensan ustedes? Está interesante la pregunta porque nosotros las fundaciones, las corporaciones, las asociaciones, las comunidades indígenas, Andrea nos dice, depende de los fines de la fundación. Tiene mucho que ver. Gracias por esa respuesta. Pero muchachas, muchachos, nosotros como organizaciones sin fines de lucro tenemos que financiar nuestras actividades. Y una forma de financiar podría ser la venta de cosas, siempre y cuando, vamos a ver si la señora Ana Sonia nos responde siempre y cuando. Ana Sonia. Hola. Bueno, yo digo que sí puede vender, pero como artesanía, en el tema, si lo hace como artesanía, puede venderlo, porque no Uh-huh. es un negocio para lucrarse, sino que es como para apoyar algo en su organización, creo yo, si es una organización, Perfecto, ¿no? Y se puede hacer perfecto. como artesanía, como en las ferias, como se hace a veces, si no es necesario que tenga ni sesión de actividad, ni boleteo, ni nada. Esa es mi respuesta, creo yo que sí se puede. Absolutamente contundente y absolutamente correcto. Entonces, puede vender cosas siempre y cuando esté considerado en sus estatutos. Puede vender cosas, pero no distribuir utilidades entre sus socios, socias. La platita que se gane, o sea, ganar es ingresos menos costos. Lo que se gane tiene que ser reinvertido en proyectos de la fundación. O sea, no se le puede repartir platita a nadie de los socios de esa organización. ¿Okay? Muy bien. Y la segunda parte de la pregunta era, ¿puede vender sus gredas desde que obtenga el RUT? Para vender necesita iniciar actividades. ¿Qué debería hacer si quiere comenzar a vender sus productos? Pues iniciar actividades. Entonces, ¿todas las organizaciones pueden vender bienes y o servicios? Sí, siempre y cuando estén considerados dentro de sus estatutos.
Y sí, siempre y cuando tengan un inicio de actividades. Entonces, primera gran pregunta que les voy a despejar ahora mismo. ¿Cuándo es necesario que una organización sin fines de lucro inicie actividades? ¿Cuándo? Cuando para financiarse deseen vender bienes y servicios. ¿Por qué? Porque la venta de un bien o servicio requiere un documento tributario llamado factura. Y para poder facturar necesito iniciar actividades. Punto número 1. Punto número 2. ¿Cuándo una organización sin fines de lucro debe iniciar actividades? Cuando algún donante, cliente o alguna institución pública le diga que la condición para entregar fondos es que presente contabilidad completa y pague sus impuestos. Lo mismo en un emprendimiento. Y desvendemos los ojos. Un emprendimiento puede estar sin inicio de actividades y puede funcionar. Pero cuando un gran cliente le dice, yo te puedo comprar solo si me das factura, ese es el primer momento en que un emprendimiento tiene que iniciar actividades. Yo no soy mojigato en pensar en que hay emprendimientos y negocios que pueden funcionar sin inicio de actividades. Pero si yo, por ejemplo, voy a contratar no sé, a alguien que me dé unas clases de buceo y le voy a decir que necesito que me entrene a 75 buzos y que le voy a pagar 25 millones de pesos por ese servicio, pero necesito factura, ahí esa empresa va a tener que pensar si inicia actividades o no. ¿Se queda vendiendo individualmente sin recibir boletos, sin presentar boleta, o hay que iniciar actividades? Y tercero, cuando una organización sin fines de lucro necesita iniciar actividades, cuando por algún motivo en su funcionamiento interno o en sus proyectos necesite contratar a alguien bajo contrato laboral. En esas tres causales es necesario iniciar actividades. Repito, comenzar a vender, cuando algún donante, cliente u organización estatal le pida o le ponga como condiciones iniciar actividades para recibir algún donativo o fondo, y cuando necesite contratar personas bajo contrato laboral. Tres causales. Si no tengo ninguna de esas tres causales, puedo seguir funcionando sin inicio de actividades. ¿Claro hasta ahí? Deditos para arriba. Esto es muy importante decirlo porque está dentro de muchos mitos. Y sé que si uno llama al Servicio de Impuestos Internos no te lo van a decir así. Sé que si uno llama al Ministerio de Desarrollo Social no te lo van a decir así. Si uno llama al registro civil tampoco. Entonces eso es muy importante conocerlo. Ahora siguiente. ¿Qué necesito hacer para iniciar actividades? Como Andrea decía, yo ya tengo un RUT, como junta de vecinos, como comunidad indígena, como corporación, como asociación, como el que sea, tengo un RUT. Para iniciar actividades simplemente tengo que entrar al Servicio de Impuestos Internos, solicitar una clave con mi RUT y hacer el inicio de actividades. Hay una serie de pasos. Esto es lo fácil, ¿ok? Inicio el Servicio de Impuestos Internos, tengo una clave, como representante legal me tengo que meter al servicio y hacer el procedimiento de iniciar actividades. Eso es lo fácil, pero ahora vamos un poquito más a lo complejo. ¿Qué más necesito para hacer actividades? Si yo soy una organización sin fines de lucro y también si soy una empresa o quiero ser una empresa, para iniciar actividades necesito saber, primero, cuál es la actividad económica que voy a realizar y cuál es el régimen tributario que necesito hacer. Ya les voy a explicar cada una de esas dos cosas en detalle. Y por último, necesito saber cuál va a ser el domicilio de mi organización o de mi empresa. Tres cosas completamente necesarias. ¿Cuál es la actividad económica? ¿A cuál régimen me voy a suscribir? ¿Y cuál es el domicilio de mi empresa o de mi organización? Cuando hablo de domicilio, es que el Servicio de Impuestos Internos me pide, cuando estoy iniciando actividad, que coloque una dirección o un rol de una propiedad. Y esa dirección o ese rol, yo necesito tener o un contrato de arriendo o la propiedad de ese bien. Por ejemplo, si Steven quiere abrir un minimarket, yo lo voy a abrir en el living de mi casa, entonces yo confirmo que Steven, que es el dueño de la empresa, tiene una casa donde va a colocar un minimarket. ¿Okay? O si yo soy una organización, tengo que, por ejemplo, arrendar un lugar en un edificio o en un lugar. O si yo, Karen, Paula o quien sea,
tengo una casa y quiero abrir una fundación y quiero iniciar actividades, yo puedo ceder, así se llama, contrato de cesión, que es como una especie de préstamo de ceder un espaciecito de mi casa para que ahí quede la fundación. Eso se hace. Entonces necesito un domicilio, necesito una actividad económica y necesito saber esta cosa de régimen. Y ya con eso, yo sé que si inicio actividades tengo unas obligaciones. Las voy a pasar muy rápido porque vamos a ir en cada una de esas. En cada una de esas. Esta es la lámina que nos va a llevar por cada una de las obligaciones. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones? Llevar contabilidad, emitir documentos tributarios, declarar mensualmente y declarar anualmente. Vamos a ir a cada una de esas. ¿Ok? Entonces, lo primero de lo primero, antes de que nos asustemos con este monstruito. ¿Qué es una actividad económica? En términos simples, cuando ustedes hacen unos estatutos de lo que sea, de una comunidad indígena, de una fundación, de un sindicato, cualquiera que sea su figura legal, ustedes tienen que decir en los estatutos, o su abogado o abogada tuvo que decir en los estatutos a qué se van a dedicar. Existe un párrafo que normalmente es como el capítulo o artículo 2, que se llama objeto social. Y en ese objeto social dice, el sindicato de pescadores artesanales de Buenaventura se va a dedicar a extracción y recolección de no sé qué marina, actividades de turismo y buceo, paseos científicos y lo que sea. Esos son actividades u objetos sociales. Y el Servicio de Impuestos Internos tiene un listado gigantesco, que se los voy a mostrar también, gigantesco, en donde, permítanme, en donde, de acuerdo a lo que tiene en sus estatutos cada organización, ustedes pueden elegir acá a qué es lo que se van a dedicar. Máximo son 7 actividades. Es decir, ustedes pueden agarrar actividades como venta de artesanías, si es que sus estatutos lo permiten, y pueden agarrar actividades de prestación de servicios a emprendedores, si es que sus estatutos lo permiten. Las más comunes para fundaciones, corporaciones, juntas de vecinos, comunidades indígenas, asociaciones indígenas. Las más comunes son estas que ustedes ven acá. Actividades de consultoría de gestión para vender servicios, por ejemplo, de quiero vender un taller de Mapuzungún a un colegio. O actividades de apoyo a la enseñanza, o fundaciones y corporaciones, así se llama la actividad. Actividades de otras asociaciones. Estas son las más comunes. ¿Saben cómo construí esto? Yo me dediqué a sapear cuáles eran las actividades de todas las fundaciones, corporaciones y organizaciones sociales que yo conocía. Y vi que estas son las más comunes. Y como ustedes pueden ver acá hay una cosita que se llama afecto a IVA. Quiere decir que si alguna de estas organizaciones tiene dentro de sus actividades económicas estas primeritas, cuando emite una factura tiene que emitirla con IVA. Pero si elige algunas de estas dos, que están aquí abajito, otros tipos de enseñanza y otras actividades de servicio de apoyo a las empresas, podrían dar facturas exentas. Entonces, paso número 1, una vez que decidí tener inicio de actividades, es meterme a elegir la actividad económica en el servicio. Uno tiene que aprender muchas cosas, por eso es que esta charla es de alta gerencia. Claro. Porque eso puede desarrollarse como una especie de modelo de negocio que financie las cosas que queremos hacer como fundación y corporación. Entonces es muy interesante pensar que si yo elijo bien las actividades en los estatutos, eso podría ser una fuente de recursos o de ingresos para venta y compra, o sea, para venta de productos y servicios. Entonces, ahora viene otra partecita. Yo ya seleccioné la actividad, yo ya tengo un domicilio. Ahora viene una cosa que es un pelín más compleja, pero se resuelve súper fácil. Mire, en Chile existe una cosa que se llaman regímenes contables. Y aquí más o menos, por eso es que los contadores lo enredan a uno. Pero esto lo que dice es, a ver, ¿usted quién es? ¿Usted es una empresa? ¿Usted es una empresa pequeña? ¿Usted es una empresa grande? ¿Usted es una persona natural que quiere vender sus artesanías? ¿O usted es una fundación y corporación? Y el régimen contable lo que dice es, clasifíquese dentro de una de esas.
para las organizaciones sin fines de lucro, en general deben tomar esta que está por acá abajo, que se llama, el nombre es medio fome, lo sé, dice contribuyentes no sujetos al 14 de la ley de impuesto a la renta. Eso no me dice nada, pero ese régimen es específicamente creado para fundaciones, corporaciones y organizaciones sin fines de lucro, para no pagar impuesto a la renta. En ese régimen deberíamos quedar todas las organizaciones sociales que queramos hacer actividades deportivas, ecológicas, sociales. Lo que pasa es que hay otra oferta, que hay otro tipo de regímenes. Por ejemplo, esta fundación, Manos a la Tierra, que fue la que les pusimos al principio, si ellos solamente quisieran vender sus artesanías para financiarse, ellas deberían quedar, por ejemplo, dentro del Propyme. ¿Por qué? Porque su única fuente de financiamiento va a ser la venta. ¿Y por qué les conviene esto? Pues porque una actividad económica tiene que pagar impuestos y porque la tasa de impuestos para este Propyme general es muy bajita, entonces le convendría. Si es que solo va a vender cosas, si es que también va a recibir donativos, al tiro debería quedarse en este tipo de régimen. No nos enredemos, de nuevo, esto se soluciona diciendo solamente si yo soy una organización social, debo tener un régimen que sea exento de renta. Es decir, que no pague impuesto a la renta y que se resuelvan todas las cosas de manera más fácil. Ahora bien, aquí hay una trampita que quiero comentarles que viene con la siguiente lámina. Y es que cuando yo, como organización sin fines de lucro, inicio actividades y elijo este régimen contable, este que está acá, al tiro tengo una obligación. Y la obligación es llevar una cosa que se llama contabilidad, acá está, completa. Ojo, todas las organizaciones sin fines de lucro deberían llevar contabilidad. Todas, absolutamente todas. Solo que las que inicien actividades tienen que llevar una cosa que se llama contabilidad completa. Y es en este punto donde ya probablemente empezamos a necesitar la ayuda de alguien que tenga conocimientos contables. Al final les voy a dar algunas como cifras de cuánto puede cobrar un contador, de qué debería revisar, qué no. Les voy a comentar al final, pero entendamos como gerentes, representantes legales, como presidentas de nuestras organizaciones, qué significa llevar contabilidad. Entonces, cuando yo elijo este régimen, que se llama así, el nombre es súper feo, pero es lo que hay, yo debo llevar contabilidad completa. ¿Qué significa llevar contabilidad completa? Tal como su palabra lo dice, contabilidad completa significa tener estados financieros. Eso significa un balance, balance de 8 columnas, estado de resultados, una cosa que se llaman libros contables, es decir, compras, ventas, honorarios, salarios, y finalmente necesita tener declaración de renta al fin de año, sí o sí. Y como les digo, la contabilidad completa requiere que un profesional nos oriente un poquito. No es mucho, créanme que lo que hacemos los contadores con organizaciones simples no es mucho más que apretar 3 botones mensuales y abrir una planilla de Excel cada año. Pero de repente sí es bueno tener el apoyo de un contador o contadora. ¿Para qué? Para que nos oriente, por ejemplo, cómo hacer un plan de cuentas, cómo descargar una cartola y saber a qué movimientos estamos refiriéndonos, cómo guardar los documentos contables. Miren, les voy a contar una cosa muy chiquitita que me acabo de pasar hace 2 horas con una organización. ¿Se acuerdan que aquí hemos hablado mucho de la diferencia entre el líquido y el neto de las boletas de honorarios? Pues resulta que estos muchachos en su presupuesto del fondo metieron pagarle 2 millones a una persona. Ese era el presupuesto. 2 millones de pesos para una persona. Pero resulta que negociaron en términos líquidos y le pasaron a la persona 2 millones líquidos. Y ustedes saben que lo líquido no es igual a lo bruto, porque lo líquido ya deduce la retención. Por tanto, habían tenido que
presupuestar 2.400.000, da como 2.386.000 pesos y no 2 millones. Esas pequeñas cosas pasan más de lo que uno sabe, o sea, más de lo que uno ve. Y a veces eso es por no tener de alguna manera, de forma cercana, una contadora, un contador que nos pueda ayudar con esas cositas. Entonces, si quiero iniciar actividades, debo prepararme para eso y debo tener de forma cercana a alguien que me pueda ayudar con estas cosas. Ojo, no es difícil, pero sí es algo que necesita la ayuda. Ya vamos a llegar a la parte de qué tengo que hacer mensualmente para que ustedes vean que no es tan complicado. Pero una de las obligaciones que tengo al iniciar actividades es llevar contabilidad completa. Eso significa descargar todos los meses sagradamente la cartola. Todo lo que pague lo tengo que pagar con boleta de honorarios, con factura o con boleta. No puedo pasar nada por debajo de la mesa sin recibir nada. Tengo que organizarme, tengo que tener un plan de cuentas y tengo que supervisar que todos los años tenga una cosa que se llama balance. Puede parecer muy complejo, pero créanme que en el tiempo no es tan complejo. Entonces ya llevamos varias cositas. ¿Qué implicancias tiene iniciar actividades? Debo tener un domicilio, debo seleccionar una actividad económica y debo matricularme en un régimen. ¿Con qué seguimos? Seguimos con que cuando inicio actividades para recibir recursos, tengo que emitir documentos tributarios. Y eso es muy fácil, muchachas y muchachos. Los documentos tributarios en una organización, ya los hemos visto también en otros talleres, pero son básicamente documentos tributarios para justificar ingresos y documentos tributarios para justificar egresos o gastos. Cuando hablamos de ingresos, ¿por qué le ingresa plata a una organización sin fines de lucro? Puede ser porque vende artesanías, entonces la gente le compra las artesanías y le paga una platita. Puede ser porque postuló a un fondo público como el que se ganó la Fundación Hijos Nobles de Tarapacá, y entonces, ¿cuál es el respaldo tributario? Un contrato del FNDR diciendo que usted se adjudicó eso. O, por ejemplo, una empresa le va a donar a GEMA 700 millones de pesos, qué maravilla, vengan todas las donaciones, y quiere que le emitamos un certificado de donación. Eso también es un documento tributario. O, por ejemplo, no sé, las bordadoras van a prestar servicios de enseñar a una empresa cómo se hace bordados para pausas activas en su empresa. Y la empresa requiere que ustedes le den una factura por 60 millones de pesos. ¡Qué maravilla! Eso es un comprobante tributario de venta. Entonces, para ordenarnos, hay contratos, fondos públicos, fondos privados, que es el sustento tributario, un contrato. También hay certificados de donación. En Chile existen básicamente dos certificados de donación. Uno que es por fondo mixto, así se le llama, que es bajo la nueva ley de donaciones, y otro que es el ley de rentas municipales, así se le llama. Son dos certificados de donación. Facturas, que ya ustedes conocen cómo son las facturas de compra y de venta, y boletas. Esos son los comprobantes tributarios de ingresos. ¿Y cuáles son los comprobantes tributarios de compras o egresos? Ustedes ya los conocen. Boletas de honorario, facturas de compra, boletas, a veces recibos de compra simple, liquidaciones de sueldo, eso ya los conocen. Cuando yo como organización inicio actividades, tengo que guardar esto exageradamente bien, porque eso es lo que va a comprobar cuáles son mis ingresos y cuáles son mis egresos. Si no tengo nada de eso, muchachas, muchachos, vamos a levantar sospechas y nadie quiere que el Servicio de Impuestos Internos sospeche de ti. De nuevo, esto sirve también para empresas, solamente que las empresas no tienen certificados de donación, ¿ok? Todo lo que les estoy diciendo vale para emprendimientos, vale para organizaciones sociales, vale para personas que quieran montar su negocio. Solamente que las empresas no tienen certificado de donación, solamente pueden donar plata, no pueden recibir plata de donación. Vamos a seguir completando. Acá llegamos a la parte donde nos asusta el monstruito. ¿Qué es lo que tengo que hacer mensualmente en mi organización si inicié actividades? Lo primero
Ya, mira, la pregunta mía es, por ejemplo, nosotros, a ver, se le paga un asesor, no asesor, no, un profesional Ujú. para hacer, que es biólogo y que tiene que hacer una muestra de agua, un ADN al humedal. Y se le paga, tiene una cifra. Esa cifra, uno se pagó líquido, o sea, no se hizo factura, no se hizo nada. Nosotros tenemos iniciación de actividades, ¿sí? Entonces, ahí, ¿cómo tenía que haber sido? Porque tengo el recibo de él, pero un recibo así a lo, o sea, así nomás, un vale por una cosa así. ¿Cómo tiene que hacerse? Porque eso hay que hacerlo. Respóndeme tú. ¿Cómo crees que yo le puedo pagar y recibir sustento? ¿Cómo le puedo pagar? Con una factura y que vaya el IVA, o sea, bruto, líquido y como el tema ese, pero que vaya el IVA, con IVA incorporado. Entonces, que él pague el IVA, no nosotros. Okay. Entonces, puede ser con una factura o también puede ser con una boleta de honorarios. No hay otra. Ah, claro, de parte de él para que quede, y puede que él paga su propio impuesto. Exactamente. Eso lo aprendí de ti, pues, ¿viste, Frutilla? Y cuando yo tengo una boleta de honorarios, yo lo que tengo que negociar con esa persona es cómo le voy a pagar. Vamos a suponer que que ese profesional te va a cobrar 1 millón de pesos. Sí. Y ustedes dijeron, 1 millón de pesos, 1 millón de pesos, 1 millón de pesos. El profesional se quedó pensando que tú le vas a pagar, a depositar en su banco 1 millón de pesos. Pero aquí viene lo entretenido de esto, o no sé si tan entretenido, que depende de cómo tú lo negocies o lo negocies, tú debes hacer la boleta. Por ejemplo, si el profesional se quedó pensando que va a recibir 1 millón de pesos, lo que tú debes saber es que le estás generando un gasto a la empresa, a la organización, por 1.179.000. O sea, tú tendrías que haber presupuestado en tu proyecto 1.179.000 para poderle pagar a ese profesional 1 millón líquido. Ya. Normalmente, muchachas y muchachos, normalmente en Chile se negocia en términos brutos en esta forma. ¿Qué significa negociar en términos brutos? Significa que cuando yo le digo a una persona, quiero que me preste ese servicio, yo le voy a decir, tengo para ofrecerle 1 millón de pesos brutos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo no te voy a pagar 1 millón, yo te voy a pagar 1 millón menos la retención, o sea, 847.500 pesos. Así es que se negocia en Chile. Lo que pasa es que a veces no distinguimos estos conceptos y terminamos haciendo pensar a la persona o al profesional que va a recibir eso en términos líquidos. Eso nos pasa. Y cuando hacemos este tipo de boletas, aquí hay una distinción importante, Paula, ya que lo mencionabas al principio. Cuando yo recibo una boleta de esta forma, es decir, la persona me hizo una boleta por 1.179.000, yo le pagué 1 millón de pesos. ¿Qué pasa con esta retención, Paula? ¿Qué tendría que hacer yo si yo recibí esta boleta? Y yo me tengo que pagar los 179. Yo misma es quién. Si yo, por ejemplo, le emito a Fundación Bosques de Huiro, yo le emito una boleta por 1.179.000 y tú me pagas a mí como profesional 1 millón. ¿Quién paga la retención? Nosotros. Nosotros, o sea, Bosques de Huiro. Ajá. Qué bueno, ¿Y a quién sí. se la paga? ¿A quién? ¿A quién? Sí, ¿A impuesto interno? a impuestos internos. ¿Y a través de qué se lo paga? ¿Cómo se llama esa cosa que uno hace mensualmente para pagar? ¿La boleta? Es ¿La boleta un, honoraria? un formulario de boleta, un formulario de impuestos que se llama formulario 29. Ah, ya. Y aquí, Ah, claro. Sí, sí, sí. ajá, Ya. y aquí voy a resolver otra duda de muchas personas. ¿Será que si tengo que pagar una retención, tengo que tener inicio de actividades? La respuesta es no. Si mi organización no tiene inicio de actividades, también puede hacer formularios 29 y pagar retenciones. En otras palabras, yo le puedo contratar a cualquier profesional como organización. El profesional me puede emitir todas las boletas que quiera.
yo no necesito tener inicio de actividades para pagar la retención. Eso es una opción, porque la otra opción es, como decías tú, Paula, ahí quizá voy a adelantarme a tu pregunta, es tú, o sea, yo como profesional te puedo emitir una boleta sin retenciones y yo como profesional pago mi retención. Ahí la organización no tiene que hacer absolutamente nada. Eso lo hemos visto en talleres anteriores. No sé si quienes estamos aquí recuerdan más o menos, o estoy embolatando todo. ¿Les hace sentido lo que acabamos de hacer? Lo podemos explicar nuevamente si ustedes quieren, pero en el fondo es así. Una organización puede recibir boletas de honorarios sin tener inicio de actividades. No hay problema. Y una organización sin tener inicio de actividades también puede hacer formularios 29 para pagar esas retenciones. Y no necesita hacer inicio de actividades. No lo necesita hacer. ¿Bien? Luchi, levantaste la manito. Sí, pero todo lo que uno hace en la página, bueno, para entrar, uno tiene que tener la clave tributaria. Ah, eso sí que sí. Porque Pero tener la si clave uno puede saber tributaria no todo, significa iniciar actividades. no poder entrar a la página. O sea, todo esto es con la clave. Desde el primer momento que a ti te dan un root, tú puedes tener clave aún sin iniciar actividades. Es independiente. Cuando uno inicia actividades, uno también puede desiniciar actividades. Se llama término de giro. Entonces, probablemente Gucci, en su vida sabia, hace 15 años inició actividades. Sí. Y ese negocio, por X o Y motivo, se quebró o lo dejó de funcionar. Entonces, el servicio asume que ya Luchi no tiene esas actividades, entonces te cierra el giro. O tú solicitaste en el pasado sin acordarte cerrar el giro. Entonces uno puede desiniciar actividades, es decir, eliminar el giro. Bien, Paula. No te escucho, estás muteada, por si acaso. Ahora sí. Ya, y con respecto, me imagino que tampoco, si uno no tiene iniciación de actividad en la organización y necesita hacer una compra, uno compra con factura solamente cuando, uno necesita factura solamente cuando hay inicio de actividades. La respuesta es depende. Porque en efecto, si tú no tienes inicio de actividades, nadie te obliga a comprar con factura. Ojo, el que te vende sí está obligado a darte la factura. Solo que a veces sabemos que en Chile para no darte la factura, para no declarar esa venta, no te lo dan. Entonces, tributariamente, vamos a decirlo así, no estás obligada. Pero ¿qué pasa internamente? Porque tú no eres la única socia de tu fundación. Internamente, ¿tú cómo le demuestras a tus socios o a tus cofundadores que sí te gastaste la plata si no te dieron nada? Entonces, moralmente necesitas tener la factura. Moralmente. Y puedes pedir factura aún sin tener inicio de actividades. No hay ningún problema. Ya. Y al final eso no implicaría en nada, o sea, si uno no tiene inicio de actividades, da lo mismo si uno tiene una factura o una boleta. Da lo mismo. Porque, y es más, en el caso de las organizaciones sin fines de lucro, como no tenemos IVA a recuperar, en el caso de los emprendimientos, sí. En el caso del emprendimiento, muchachos, siempre, eso sí, se lo pueden tatuar, siempre tengo que comprar con factura, nunca con boleta. O sea, boleta en el caso, pero en el caso de empresas siempre tengo que comprar con factura. ¿Por qué? Porque las facturas tienen un 19% de IVA. Y si tengo un 19% de IVA, es algo mío, que me pertenece. Entonces puedo aprovechar ese IVA para solicitar la devolución del IVA en el momento que tenga que vender. Eso en el caso de los emprendimientos. En el caso de las organizaciones, no importa porque soy exento de IVA. Obligaciones mensuales cuando inicio actividades. Se llama declaración y pago del formulario 29. ¿Qué es un formulario 29? Es algo que yo tengo que ingresar en el Servicio de Impuestos Internos y construirlo. ¿Quién lo tiene que construir? Pues si tengo contratado un contador o contadora, esa persona es la responsable de declarar el formulario 29, no de pagarlo, de declararlo. Pero yo mismo lo puedo hacer, sí, nadie me lo prohíbe. ¿Es muy difícil hacerlo? No, no es muy difícil hacerlo. ¿Necesito estudiar? Un poquito. Entonces,
No necesariamente para obligaciones tributarias mensuales, ojo, sirve para organizaciones sin fines de lucro, emprendimientos o empresas y personas naturales. No necesariamente tengo que contratar un contador para hacer esto. ¿Lo puedo aprender a hacer? Sí. ¿Me expongo a multas o cosas así si no lo sé hacer? Sí, claro, claro que sí. ¿Qué declaro ahí? Declaro el IVA si es que tengo que pagar IVA. Recuerden, en el caso de la organización Manos a la Tierra, si ellos venden artesanías, la venta de artesanías tiene IVA, esa afecta IVA, por tanto tendrían que pagar el IVA de esa venta. Retenciones de boletas de honorarios. Si a mi fundación Bosques de Güiro me emitieron una boleta de honorarios, yo tengo que pagar la retención. Se paga en el formulario 29. Si yo, bordadora de Miramar, contraté vía contrato a una administradora y le pago una liquidación de sueldo, posiblemente esa liquidación de sueldo tiene un pedacito de impuesto. Ese impuesto lo tengo que pagar en el formulario 29. Entonces, en el formulario 29, todos los meses, sin excepción, tengo que declarar. Así no tenga movimientos. Esto es muy importante, muchachas y muchachos. Si yo no tengo movimientos, tengo que decirle al Servicio de Impuestos Internos, oiga, no tengo movimientos. Declaré. Repito, si yo tengo inicio de actividades y en un mes no tengo movimientos, tengo que hacer mi declaración. Si no la hago, puedo incurrir en multas. Y ahora vamos allá. ¿Cuáles son los plazos para pagar el formulario 29? Si lo quiero pagar en efectivo en un banco, el día 12. Si lo quiero pagar electrónicamente, el día 20. Y si no tengo movimientos, es el día 28. Y estas fechas hay que respetarlas porque si no, nos multan. ¿Y por dónde se puede hacer? Se puede hacer por internet, por el celular o desde la caja de cualquier banco. ¿Qué recibimos cuando una organización sin fines de lucro, como Fundación Manos a la Tierra, paga el formulario 29? Recibimos un documento como este, que parece que está escrito con caracteres chinos porque uno no entiende nada, pero esta información es muy valiosa porque tiene un resumen de las operaciones de la Fundación Manos a la Tierra. Y esto lo debo recibir por parte del contador, guardarlo y mantenerlo bajo llave porque a veces el Servicio de Impuestos Internos revisa si en efecto sí fue recibido y pagado. Como control interno, esto nunca lo debe pagar el contador o contadora. Esto lo debe pagar el representante legal, el tesorero o tesorera, el presidente o la presidenta de la organización. Nunca un contador debe pagar con su propia plata esto, porque hay un riesgo de que nos está diciendo que pagó 100.000, pero en realidad eran 10.000. Ojo ahí. De nuevo, esto es un procedimiento, esto se hace todos los meses. Hay organizaciones del fondo que ya lo saben hacer y lo hacen por sí mismas. ¿Hay que aprender un poquito? Sí, pero se puede hacer. Lo que no se puede hacer, Luchi, y acá me voy a ir ya a finalizar el taller, es este mostrito que se llama anualmente la operación renta. Esto Sí. no lo debe hacer uno mismo. Es más, yo les voy a decir, yo como contador auditor, yo no soy capaz de hacer esto para mi propia empresa. Yo contrato a un contador que lo haga. ¿Por qué? Porque yo soy contador auditor, pero todos los años hay reformas y cambian una cosa y cambian otra, y yo no estoy actualizado sobre esos últimos cambios. Y para evitar cualquier multa, yo le pago a un contador para que me haga esto en mi empresa. ¿Qué es lo que hace el contador anualmente? Me hace un balance. El balance, muchachas y muchachos, es activos y pasivos, patrimonio. Ingresos menos egresos es resultado, ganancias, pérdidas o equilibrio. Y los resultados también impactan en el patrimonio. Entonces me hace una cosa que se llama balance. El contador sabe hacer esto, pero el requisito fundamental es que ustedes como organización sin fines de lucro le den al contador los insumos. ¿Cuál es el insumo para construir un balance? La cartola bancaria. Y que la cartola bancaria esté clasificada. Es decir, salió 1.000.000 de pesos. ¿A quién se lo pagué? A Pedrito de los Palotes. ¿Y qué me dio Pedrito de los Palotes? Me dio una boleta de honorarios y aquí está la boleta de honorarios. Yo como organización tengo que tener contabilidad y mi contabilidad parte con la cartola bancaria. Si tengo inicio de actividades, tengo que hacer un balance. Y a partir de este balance, el contador hace el resto. ¿Qué es el resto? Un montón de cosas que se llaman declaraciones juradas, formularios 22. De esto se encarga un contador.
pero el balance es la base y eso se hace cada año. Y para que lo pongamos en términos claros, ¿cuál es la frontera de responsabilidad? Y con esto ya acabamos. El contador se encarga, o contadora, se encarga primero de hacer el cálculo de los impuestos mensuales. Se encarga de utilizar un software para hacer la contabilidad y se encarga de elaborar los estados financieros completos. Pero ¿de qué se tiene que encargar la directiva? O sea, presidente, presidenta, tesorero, tesorera o la comisión fiscalizadora, de supervisar, de revisar que mensualmente sí se esté pagando lo correcto, de revisar y de llenar el flujo de caja o la cartola bancaria, es decir, especificar cada movimiento y de autorizar directamente los pagos. O sea, un contador no me va a hacer todo, muchachos. Un contador me va a hacer una parte, pero yo soy quien le tengo que entregar el insumo fundamental. En resumen, y ya con esto cierro el taller, ¿qué implicancias tiene iniciar actividades? Primero, elegir una actividad económica y un régimen. Segundo, llevar contabilidad, es decir, un registro de los ingresos y gastos según corresponda. Tercero, tener la posibilidad de emitir documentos tributarios como boletas, facturas, certificados de donación, etc. Cuarto, declarar y pagar mensualmente los impuestos correspondientes. Hay veces que solamente declaro y no tengo que pagar nada. Y finalmente, realizar anualmente los balances y la operación de renta. Estas son las cosas que implica tener un inicio de actividades. Ustedes son gerentas, gerentes, presidentas, presidentes, dirigentes, dirigentas. Esto es lo que se debe saber. El cómo hacerlo se los explicamos nosotros en los acompañamientos. Pero esto es al menos lo que ustedes deben tener en conciencia, qué es lo que se hace. Principal consejo. Primero, no hay que tenerle miedo al servicio de impuestos internos. A veces hasta nosotros los contadores nos asustamos un poquito, pero no hay que tenerle miedo. Hay que pedir ayuda cuando uno le tenga que pedir ayuda. Hay que usar YouTube para ver cómo se hace un procedimiento. Y hay gente que ya lo hizo, hay gente que ya pasó por tu mismo drama, que ya lo solucionó y ya está en YouTube. El orden sí es sagrado. O sea, no esperen que un contador adivine los movimientos. No esperen que el servicio de impuestos internos no venga a tocarle la puerta si ustedes hicieron algo incorrecto. Hay que buscar un aliado. ¿Quién? Un contador o contadora. ¿Quién? Alguien que tenga referencia, alguien que ya haga contabilidades para organizaciones sin fines de lucro, alguien que, no sé, que sea el contador o contadora de el mini market de la esquina. ¿Por qué? Porque ya tengo referencia. Si él hace algo malo con mi organización, yo lo voy a acusar con el mini market de la esquina y entre todas hacemos fuerza. ¿Cuánto puede cobrar un contador o contadora? Pues depende. Hay contadores o contadoras que solo por hacerte el formulario 29 te cuestan 30 lucas. Ahora, si necesito mucho más, la tarifa empieza a aumentar. Si lo necesito interno para mi empresa o mi organización sin fines de lucro, entonces puede ser que eso me cobre 500 lucas, 600 lucas, porque va a trabajar 8 horas conmigo. Siguiente recomendación, por favor, las organizaciones sin fines de lucro tienen que manejar sus recursos desde una cuenta bancaria exclusiva. No empiecen a combinar platas personales con platas de la organización, porque eso se vuelve un dolor de cabeza. Y finalmente, la contabilidad es un superpoder. ¿Por qué es un superpoder? Porque es la forma en la que podemos demostrar integridad y podemos darle tranquilidad, no solamente a nuestros donantes, sino de forma interna. Y con eso terminamos este taller. Charán, charán.